Hola, buenas tardes. Bienvenidos al campus de la Universidad de Valladolid en Palencia. Estamos en la actividad del campo a la mesa. Queremos visualizar con talleres la investigación que hay en torno al sector agroalimentario de Castilla y León. A continuación, os dejamos con el primero. Muchas gracias. Hola, yo soy Ruth y ella es mi compañera Marina. Somos investigadoras del área de edafología y química agrícola de la Universidad de Valladolid. ¿Qué es la edafología? Nosotras lo que hacemos es estudiar el suelo. ¿Pero qué es el suelo? El suelo no es las baldosas, el cemento o el asfalto que pisamos en los pueblos y ciudades. Cuando hablamos de suelo nos referimos al que es capaz de sostener vida vegetal y multitud de animales y microorganismos. El suelo es donde comienza todo, porque cumple funciones indispensables para la vida en la Tierra. Nos ayuda a adaptarnos al cambio climático, porque absorben y retienen carbono atmosférico. Son fundamentales para los ecosistemas y albergan una cuarta parte de la biodiversidad del planeta. Además, tienen muchísima importancia en el abastecimiento de agua limpia y nos permiten adaptarnos tanto a sequías como a inundaciones. Los suelos también almacenan muchísima agua, que la ponen a disposición de la vegetación, tanto vegetación natural como nuestros cultivos. Por tanto, los suelos son indispensables para el crecimiento de la vegetación que luego nos va a dar combustibles, nos va a dar fibras, nos van a dar productos medicinales y, por supuesto, nos van a dar comida. Por tanto, los suelos son básicos para el sistema alimentario. Los suelos son la base de la agricultura. El 95% de los alimentos vienen de forma directa o indirecta del suelo. Pero, sin embargo, solo el 12% del suelo en el planeta es susceptible de ser cultivado. Por eso es fundamental que conservemos nuestros suelos. Además, otra cosa muy importante del suelo es que es un recurso no renovable a escala humana. ¿Qué quiere decir? Que para algunos suelos necesitamos que pasen 1000 años para que se forme 1 centímetro de suelo. Fijaros, 1000 años, 1 centímetro. Una barbaridad. Si perdemos el suelo, esto quiere decir que el suelo que nosotros tenemos ahora mismo es el único que vamos a tener durante toda nuestra vida, pero también el que van a tener nuestros nietos y otras muchas generaciones. Actualmente los suelos están en peligro en todo el mundo por el avance y el crecimiento de las zonas urbanizadas, el sobrepastoreo, la deforestación, el cambio climático, etc. Uno de los factores que más afectan y por el que perdemos más cantidad de suelo es la erosión. La erosión es la pérdida de las capas superficiales del suelo por acción del viento, de la lluvia o de las actividades humanas. Aunque es un proceso natural, va a afectar en mayor medida a las zonas que tengan mucha pendiente y poca vegetación. En este taller lo que vamos a ver es la importancia que tiene la vegetación en relación con la erosión de los suelos. Tenemos un suelo desnudo, sin vegetación, un suelo también desnudo, sin vegetación enraizada, pero cubierto por una capa de paja, y un suelo con vegetación enraizada. Los tres suelos son los mismos, lo único que cambia es que haya o no haya vegetación. Lo que vamos a hacer es simular una lluvia. Vamos a echar la misma cantidad de agua en cada una de estas cajas y vamos a comprobar qué ocurre. El suelo, cuando llueve, puede actuar como una esponja que absorbe agua. Por un lado, cuando el suelo ya ha absorbido todo el agua que puede ocurrir que ese agua que llega filtre entre las rocas dentro del suelo, hacia el interior, hasta que llega a una capa impermeable donde se va a acumular, y así se forman los acuíferos. Eso se llama infiltración. Por otro lado, cuando el suelo ya no puede absorber más agua, puede ocurrir que el agua comience a correr muy rápidamente por encima de la superficie del suelo, arrastrando la parte más superficial del suelo, que además esa parte es la parte fértil del suelo. Los primeros 5 centímetros aproximadamente es donde nosotros vamos a poder cultivar
vegetación, alimentos, va a crecer la vegetación de forma natural, etcétera, pues ese agua que corre por encima del suelo va a arrastrar esa capa fértil, pero va a arrastrar también piedras, rocas, otros materiales. Todo eso puede provocar gravísimas inundaciones, aterramientos de embalses, etcétera. Y eso se llama escorrentía superficial. En este taller, como he comentado con estas 3 cajas, vamos a ver estos 2 procesos. Comenzamos con el suelo desnudo. Simulamos una lluvia, hemos echado la misma cantidad de agua en cada una de estas 3 regaderas, para que la lluvia sea exactamente igual en las 3 cajas. Vamos a ver qué ocurre. En esta primera caja, con el suelo desnudo, lo que vemos es que el agua ha salido muy rápidamente. Principalmente está saliendo solo por el tubo de arriba, en mucha cantidad y muy oscura. ¿Qué está ocurriendo? Aquí tenemos escorrentía superficial. El agua ha corrido por encima del suelo, llevándose esa parte superficial, arrastrando piedras, arrastrando otros materiales. Por eso tenemos un agua tan sucia. Es decir, aquí hemos perdido suelo, tenemos erosión. ¿Qué ocurre cuando tenemos vegetación enraizada en nuestro suelo? Como vemos, tarda bastante más en salir el agua. De hecho, todavía no ha salido, ahora empieza a salir un poco. Sale por el tubo de abajo. Aquí, si recordáis, salía por el tubo de arriba. Y si vemos, sale mucho más limpia y muchísima menos cantidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta caja? La vegetación está ayudando a que el agua infiltre hacia el interior del suelo. No tenemos escorrentía superficial, sino que tenemos infiltración. De este modo, cuando esto ocurre, pues se va a acumular agua en el suelo para la vegetación, no vamos a tener problemas de inundaciones tan graves como se producen en aquel caso, se nos van a rellenar los acuíferos, el agua que va a llegar a los ríos y a los lagos va a estar mucho más limpia porque va a estar filtrada. Y esto es gracias al tipo de suelo y a la vegetación existente, sobre todo que tenemos vegetación en comparación con un suelo desnudo. Y por último, esta caja en la que tenemos un suelo desnudo, pero con una capa de paja por encima. Pues en este caso es como un caso intermedio entre los otros 2. Aquí vemos que el agua sale por el tubo de arriba. Ha tardado un poquito en salir, pero ahora está saliendo a una velocidad bastante alta, pero sale mucho más limpia que en la primera caja. ¿Qué está ocurriendo en este caso? Pues que la paja simula un poco la acción de la vegetación, en que evita que las gotas de lluvia caigan directamente sobre el suelo. Por tanto, no se disgrega el suelo, no se rompe y protege al suelo. La capa de paja lo que está haciendo es proteger al suelo y, por tanto, no tenemos tanta erosión como se ocurría cuando no teníamos ni vegetación ni una capa superficial que protegiera el suelo. En los incendios que se producen en el norte de España, donde es muy habitual que llueva, esta es una medida que se suele utilizar, echar paja en el terreno después del incendio. ¿Para qué? Pues para eso mismo, para evitar la erosión que se podría producir si después del incendio vienen lluvias. En las técnicas agrícolas hay muchas técnicas que nos permiten hacer una conservación del suelo. Por ejemplo, las técnicas de la agricultura de conservación. La agricultura de conservación trata de hacer un mínimo laboreo, es decir, que no voltea las tierras porque, como os he dicho, los primeros 5 centímetros es la capa fértil. Si eso lo volteamos, estamos perdiendo algo muy interesante que tenemos en el suelo. Además, utilizan muchas veces, pican la paja y la dejan encima de la tierra. ¿Para qué? Pues para evitar la erosión, pero es que además esto nos va a dar también más materia orgánica que nos va a mejorar mucho el suelo y los rendimientos de esa tierra.
También se hace la rotación de cultivos para mejorar la cantidad de nutrientes en esas tierras y además favorecer a los microorganismos. Otras técnicas, como la agricultura ecológica, pues no utilizan productos químicos, que también beneficia a los microorganismos que hay en el suelo, etc. Todas estas técnicas de conservación de suelos podrían llegar a aumentar hasta en un 60% la producción mundial de alimentos, algo muy importante. Y además nos permiten conservar este recurso que es no renovable e indispensable para nuestra vida y, por supuesto, para nuestra alimentación. Buenos días, mi nombre es Antonio. Junto con mis compañeros Caleb y Rito vamos a hablar sobre la elaboración de panes sin gluten y contrastar las diferencias que tiene con respecto a un pan tradicional con gluten. Brevemente voy a explicar sobre nuestra labor en nuestro grupo de investigación. ProCerealTech es un grupo perteneciente a la Universidad de Valladolid que estaba integrado por investigadores y técnicos del área de tecnología de los alimentos. Desarrollamos nuestra actividad en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia y tenemos laboratorios en el edificio Lucía en el campus Miguel Delibes de Valladolid. Nuestra labor investigadora está centrada en el estudio de las propiedades físico-químicas, sensoriales y nutricionales de cereales, pseudocereales y derivados de cereales, como estos que ponemos aquí, como el mijo, tef, trigo sarraceno, por ejemplo. También nos dedicamos al diseño y la mejora de productos horneados sin gluten aptos para celíacos y trabajamos también en el estudio de nuevas tecnologías para la modificación física de harinas y almidones. Brevemente, en este taller vamos a mostrar las diferencias que tienen las masas que tienen gluten con respecto a las que no tienen gluten. Se conoce como gluten a un conjunto de proteínas que están presentes en algunos cereales que se forman durante el amasado. El trigo, que es la materia prima para los panes que se consumen tradicionalmente, es un cereal con gluten. Como vemos, las masas que se forman a partir de este cereal son muy flexibles, muy cohesivas y se les puede dar forma fácilmente. Los cereales sin gluten, por el contrario, no tienen esa propiedad. Al no tener la proteína, las masas que se forman con ellos son mucho más fluidas, más parecidas a una masa de un bizcocho, y durante la fermentación son incapaces de retener el gas que se produce. Por lo mismo no consiguen el volumen y la textura apropiada para un pan. En la industria, una estrategia que se adopta para solventar este problema es el uso de hidrocoloides, que es un aditivo que mimetiza la función del gluten, es decir, al estar presente en una masa sin gluten, va a permitir que ésta sea capaz de retener el gas que se produce durante la fermentación, obtenga un volumen mayor y tenga una apariencia más similar a la que tendría un pan con gluten. Entonces, pueden ver cómo mis compañeros están desarrollando estas masas. Por una parte, tenemos una masa de arroz, una sin el HPMC, que es el hidrocoloide que estamos utilizando, y otra con el HPMC. Podemos ver cómo la masa sin el aditivo es mucho más fluida, cuesta bastante más darle forma, mientras que al utilizar este aditivo se forma una masa un poco más cohesiva, que se puede manipular un poco mejor. En esta parte lo que pretendemos mostrar son diferencias que se producen durante la fermentación. En las elaboraciones de panes después del amasado, que es lo que hemos mostrado, tendríamos una masa. A esta masa se le tiene que permitir que fermente durante un tiempo. En este tiempo las levaduras presentes en la mezcla van a alimentarse los hidratos de carbono de la harina y van a generar dióxido de carbono y alcohol, el cual va a ser retenido dentro de la estructura de la masa y va a crecer. Entonces esto es lo que hemos ejemplificado aquí. Por una parte tenemos la masa con gluten, que claro, al tener gluten es bastante elástica, permite crecer, desarrollarse. Vemos cómo el gas queda retenido dentro de la estructura. La masa sin gluten algo desarrolla, pero el volumen que alcanza es bastante menor a lo que haría el cereal con gluten. Entonces, al agregar el HPMC, vemos cómo la estructura obtenida finalmente es mayor.
que podría decirse que es comparable con respecto a la que se obtendría en una harina con gluten. La etapa siguiente en el proceso de panificación sería el horneado, con lo que se obtiene el pan final. Por aquí tenemos un pan con gluten que, como podemos ver, tiene un color más marrón, más a lo que estamos acostumbrados. El volumen también es bastante mayor. La miga del pan es de esta forma, muy uniforme, bastante más esponjoso y aireado. En un pan sin gluten, sin utilizar ningún hidrocoloide, esto sería lo que obtenemos. Como podemos ver, la estructura no fue capaz de retener el gas, se ha perdido, entonces obtenemos algo mucho más duro, una textura que no se podría comer porque ya está recién hecho y aún así está ya duro. Al utilizar el HPMC, vemos como el pan obtenido finalmente tiene un volumen bastante mayor al que no tiene este aditivo, y la miga obtenida también es comparable con la que tendríamos en un pan con gluten. De esta forma queremos destacar la importancia del estudio y la aplicación al desarrollo de productos sin gluten para que estén cada vez más disponibles en los supermercados y tengan mejores propiedades físicas, sensoriales y nutricionales. Hola, soy Guadalupe Ramos Puchero, soy socióloga y profesora de la Universidad de Valladolid en el campus de Soria. Me dedico al estudio de los aspectos sociales de la alimentación. La sociología de la alimentación, que es como así se llama a la especialidad en la que trabajo, se dedica a investigar sobre qué comemos, cómo comemos, cuáles son nuestros hábitos, cómo ha cambiado la alimentación en nuestras sociedades, por qué se han producido esos cambios, o cuestiones también como el simbolismo que hay detrás de la alimentación o de los actos sociales que ésta implican, así como también a través de la alimentación podemos descubrir o podemos ver las desigualdades sociales. En los últimos años me he dedicado a estudiar un aspecto concreto de la alimentación, que es el consumo alimentario en zonas rurales y despobladas, y cómo influye la existencia o no de comercios y establecimientos de alimentación. Os contaré la breve historia, la historia de un simulacro de investigación de los desiertos alimentarios rurales. Primero os explicaré un poco en qué consiste el problema social, el planteamiento de esta investigación. Posteriormente os mostraré las evidencias, la recogida de las evidencias a través del trabajo de campo. Y finalmente os contaré los resultados, las conclusiones a las que hemos llegado en esta investigación. Con ello os quiero contar cómo nosotros trabajamos la realidad social, investigamos la realidad social de una manera científica. Inicialmente me gustaría que pensarais qué tenéis en vuestros armarios, en vuestros frigoríficos en este momento. Probablemente pues tenéis huevos, leche, un bote de tomate. Probablemente no tengáis nada, ningún alimento, y os dirijáis al supermercado primero para saber lo que vais a cenar esta misma noche. Con esto os quiero decir que comer hoy en día significa comprar. Comer ya no significa producir. Y esto supone que los comercios de alimentación y cómo están distribuidos es fundamental. Ahora quiero también que de esos alimentos en los que habéis pensado, que penséis cuántos de ellos habéis producido vosotros, ¿no? Probablemente en su mayoría o en su totalidad no habéis producido ninguno de ellos. Nuevamente, comprar significa comer. Bien, ¿dónde habéis comprado esos alimentos? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que los habéis comprado hasta que los vais a consumir? ¿Qué distancia habéis tenido que recorrer hasta comprar esos alimentos? ¿Cuánto os ha costado? Probablemente tengáis muchas opciones de comprar alimentación cara, barata, de mayor calidad o de menor calidad. Ahora pensad que todos esos establecimientos donde compráis, el supermercado grande, pequeño, la tienda pequeña Manoli, la pescadería García, todo eso va desapareciendo poco a poco. Pensad en esto porque en los municipios rurales, en muchos municipios rurales de Castilla y León, lo que está ocurriendo es que están desapareciendo progresivamente los comercios de alimentación. Tiendas pequeñas, tiendas más especializadas. Fijaros,
La Junta de Castilla y León en el año 2017 hizo un estudio en el que hablaba que 733 pueblos dejan de tener una tienda de alimentación, mientras que 228 municipios tienen una sola tienda. Algunos habitantes rurales tienen que recorrer entre 15 y 40 o 50 kilómetros para poder comprar una cesta de la compra como alguna de las que les muestro aquí. Bueno, la pregunta es las preguntas que nos hacemos los sociólogos es cómo la gente resuelve su alimentación, ¿vale? ¿Qué distancias tiene que recorrer para comprar alimentos? Por otro lado, ¿pagan lo mismo? ¿Afecta de alguna manera a que no encuentren algún alimento? ¿Afecta a su alimentación? Estas son algunas de las preguntas que nos planteamos los sociólogos. Para responder a esas preguntas, lo que hemos hecho ha sido recoger 3 cestas de la compra de 3 municipios concretos de Castilla y León, 2 de la provincia de Soria y 1 de la provincia de Palencia, perteneciente a familias o a hogares con distintos perfiles. La primera cesta que tenemos aquí es una cesta que hemos adquirido de la casa de Mari y de Juan Antonio, que está en Cervatos de la Cueza, que es un municipio que tiene 250 habitantes, como mucho, probablemente ahora en invierno muchos menos. Viven solos, tienen coche, sus hijos ya no viven con ellos y esta es una representación de lo que es su compra. En Cervatos ya no hay tienda de comestibles desde hace 3 años y se dirigen a sus puntos de referencia de compra que suelen ser Carrión, que está a 14-15 kilómetros, y luego Palencia, donde suelen desplazarse habitualmente a hacer sus compras, entre ellas la compra de la comida. Nos decían que ellos tienen una gran despensa y que suelen usar el congelador para meter algunos animales o medios animales, algunas piezas de carne que compran y con la que alguna vez elaboran algún chorizo o algo de tipo de matanza. Por otro lado, tenemos la cesta de la compra del pueblo de Yanguas, que es un matrimonio más o menos joven para lo que es un municipio de este tipo, un matrimonio de mediana edad, que tiene 2 hijos menores de 6 años, que vive en Yanguas y que Yanguas tiene como en torno a unos 60 habitantes ahora en invierno. Tienen una pequeña tienda que abrió hace 3 años por un matrimonio que quiso venirse a vivir al pueblo y allí lo que hacen, bueno, pues fundamentalmente allí es donde Carmina y Mario, que es este matrimonio, compran algunas cosas, pero hay otras que no tienen y que tienen que desplazarse a los municipios de referencia, que son San Pedro Manrique o Arnedo. Allí tienen una carnicería que es, digamos, intermitente, donde se abre una vez a la semana, quizá en verano se abre más días, y donde vienen unos chicos de Calahorra a abrir la carnicería y a proporcionarles de carne. Y por último, tenemos la cesta de la compra de Rednos, que es otro pueblo de Soria, y esta es la compra de Eusebio, que es un señor de 58 años, que no tiene coche y que no conduce y que tiene difícil hacer esta cesta de la compra. Básicamente se abastece del camión de los congelados que lleva carne y pescado casi todas las semanas, el pan que viene 2 veces a la semana y luego la exclusiva, que es también un comercio de venta ambulante que trabaja con grandes supermercados como son Leclerc y Día y que reparte los viernes en esa zona. ¿Qué tienen en común estas 3 cestas de la compra? Probablemente se han fijado que no hay carne o que hay escasa carne, hay escaso pescado y hay escasos alimentos frescos. Este es el principal problema y esta es una de las conclusiones a las que podemos llegar a través de los testimonios de estas familias. La dificultad está fundamentalmente en los productos frescos. Carne, especialmente el pescado, y eso influye en las cifras influye en que el hábitat hace que la gente coma menos pescado, menos de 3 veces al día, a la semana, pescado. Por otro lado, otra cuestión que vemos es que todos ellos tienen en común que están en lugares despoblados. La despoblación es uno de los principales problemas, una de las principales causas, y es lo que ha hecho que se conviertan en territorios económicamente débiles donde nadie quiere ir a poner su negocio. Es decir,
Los negocios se ponen en aquellos lugares en los que son rentables económicamente. Por otro lado, lo que vemos también es que la alimentación también se hace más cara. Se habla de que los habitantes rurales pagan hasta 30% más por alimentos que pueden conseguir en algunos lugares donde se concentran la oferta alimentaria y pagan hasta un 30% más. Y por otro, también hemos descubierto que la venta ambulante podría ser considerada como ese gran canal de distribución que está solventando los problemas y que está evitando un desabastecimiento alimentario importante en nuestros municipios. Y una cuestión más, vemos diferencias en cuanto a los grupos. Este desabastecimiento no afecta de la misma manera a todos. Las personas sin movilidad, con escasos recursos y mayores son los que en mayor medida sufren este tipo de desabastecimiento alimentario. ¿Para qué sirve una investigación como esta? Se preguntarán. Pues sirve para identificar este problema. Nadie pensaría que en los pueblos falta alimentos, en los pueblos falta distribución alimentaria, que la gente tiene sus singularidades para poder comprar y para poder comer, y cómo eso también puede terminar por afectar a la salud y a la dieta de sus residentes. ¿Esto para qué sirve? Para visibilizarlo y también para crear buenas políticas públicas que traten de ayudar a evitar el desabastecimiento comercial alimentario que están viviendo muchos pueblos en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Esperamos que hayáis aprendido y os hayáis entretenido con estos talleres. Ahora damos paso a la siguiente actividad. Sigue la Noche Europea de los Investigadores de Castilla y León. Muchas gracias.